No sé si se está escuchando ya. Sí, puede salir por el micrófono. Buenísimo. ¿O consultate si se escuchaba? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Bueno, ahí está. Bueno, bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan en la virtualidad y acá en la sala. Muchas gracias por venir. Un poco con las materias en las cuales estamos trabajando, modelos para políticas de salud y la otra, organización para los sistemas de salud. En este cuatrimestre pudimos conocer algunas organizaciones. Hola, Ana, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Adelante, por favor. Conocimos algunas organizaciones, entre ellas la Fundación Crecer. Agradecemos a Sandra su presencia hoy acá, donde conocimos las necesidades de la comunidad, cómo se atienden en las casas de atención, y después realizamos una segunda visita al Centro de las Juventudes, y lo que pudimos conocer en este trayecto es la necesidad de recursos para la atención, ya situaciones donde hay inicio de consumos problemáticos de adicciones, y revisando los recursos que tenía la provincia, encontramos que había una dirección vinculada con la prevención. Hola, Lea. Vinculada con la prevención, entonces de ahí es que viene la invitación al doctor Pablo Silvalista, que es director de la Dirección de Prevención de Adicciones, de Prevención y Control de Adicciones. Ahí está la palabrita. También le agradecemos la presencia al licenciado Leandro Balo, en el Centro de Salud, Gobernador de Blanca, para el brasileño, que también son algunos proyectos. Así que bueno, darle el tiempo a usted para que haga la presentación y haga un espacio de intercambio. Ya, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, buenas tardes y buenas tardes a los que nos están escuchando de forma virtual. Bueno, un poco la idea es este primer encuentro, digamos, como lo hemos hablado por ahí con Fernando, la idea es, inclusive, por qué no pensar para adelante en posibles acciones conjuntas, porque de hecho, como ya hablábamos con ella, también con Aguader tenemos planificado hacer actividad, entonces queremos empezar a involucrarnos con el mundo universitario, porque creemos que es también un lugar para poder trabajar, donde justamente pueden surgir diferentes ideas y eso seguramente va a ayudar justamente a más y mejor prevención, que es por ahí lo que nosotros apuntamos. Nuestra dirección sí se encarga exclusivamente de todo lo que es la actividad preventiva, ¿sí? Nosotros no hacemos la parte de asistencia, eso a nivel estatal, digamos, solo está en manos de la Dirección General de Salud Mental, de la cual por ahora dependemos nosotros. Estamos ahí en otro paso, vamos a pasar a otra área de gobierno como dirección y van a continuar todas las actividades, pero bueno, va a haber ese cambio en los próximos meses. Pero bueno, la idea era un poco contarles cómo venimos trabajando, a partir de qué ideas, de qué estrategias nosotros venimos trabajando y cómo por ahí nosotros lo que intentamos hacer es mostrar cómo todos pueden hacer prevención. ¿Sí? Acá la idea justamente es, como es partimos de la frase esta de que es una problemática que nos afecta a todos, por lo tanto todos podemos hacer algo para prevenir, y la idea nuestra es justamente mostrarles cómo y darles las herramientas para que cada uno se dé cuenta que desde el lugar donde está, con los conocimientos que tenga, con la experiencia que tenga, todo puede hacer algo por la prevención. ¿Sí? No es necesario sí o sí siempre que venga alguien especialista en una materia, que sea, porque sabemos que justamente los consumos muchas veces son el emergente de un montón de cosas que pasaron antes. No es que una persona un día se levanta y dice, yo hoy me vuelvo adicto, me vuelvo dependiente, o sea, no es así, sino que hay toda una trayectoria de vida, un montón de cosas que pasaron antes y quizás un montón de cosas que faltaron, un montón de cosas que no se gestionaron, ¿sí? Cuestiones que no se satisfacieron. Entonces, a partir de ahí, ¿sí? Es tratar de trabajar la prevención para trabajar con todo eso que pasó antes, ¿sí? Entonces, vamos a terminar previniendo cuestiones de consumo, pero seguramente, y si trabajamos bien a la base,
podemos llegar a prevenir inclusive otro tipo de problemáticas. Entonces, a eso apuntamos, a una prevención bien, ¿sí? En la que todos puedan participar, y en la que a todos digamos, encuentren ese lugar y sobre todo esto que muchas veces dicen, yo no sé, sí, me preocupa el tema y no sé qué hacer, porque me desbordo, es cierto que por ahí hoy muchas veces como los casos aumentan, por ahí muchas veces estamos corriendo atrás de esos casos y entonces todas las acciones las pensamos a ver cómo abordamos, cómo asistimos, cómo todo, que bueno, está bien y hay áreas, ¿sí? Y hay justamente sujetos dentro de la sociedad civil, dentro de lo privado, todo que se encargan de eso y está muy bien y la idea es poder trabajar de manera articulada con ellos, pero también tratar de pensar en prevención, ¿sí? Una prevención que sobre todo también trabaje con aquel que no tiene el problema, porque pareciera que toda la energía, ¿sí? O decimos algo hay que hacer porque nos apareció un caso y no sabemos qué hacer ahora. Y mientras tanto, o sea, y en el lugar donde no hay un problema, lo dejamos y vemos a ver la suerte, si hay o no, bueno, la idea es poder trabajar eso para que justamente sean cada vez menos las personas que puedan, que ya terminen en una problemática donde ya se requiera otro tipo de asistencia, ¿sí? Entonces, evitar que eso siga creciendo para poder, con los recursos que se tienen y que a veces son bastante escasos, poder asistir de la mejor manera a aquel que necesita ayuda, pero cuidando también por otra parte a que no se sumen a ese problema. Entonces, un poco eso es, en la parte preventiva, empezar a correr a veces el eje, porque a veces o se apunta solamente a un tipo de población o un tipo de... Y acá, o por ahí se habla, no, porque ciertos lugares vulnerables. Acá con esta problemática somos todos vulnerables. Acá vulnerable no es el pibito del barrio, el de gorrita. Acá es vulnerable el de gorrita y el de traje. Y acá, lamentablemente, es una problemática que nadie está exento, ninguna situación ni socioeconómica ni nada te libra de todo esto. Entonces, acá todos somos vulnerables, entonces tenemos que pensar en ese universo, digamos, de diferentes actores, de diferentes ámbitos. Entonces, por eso nosotros trabajamos lo que es lo comunitario, lo laboral, por eso nos interesa mucho trabajar con las universidades, o sea, tenemos que ir llegando a todos esos sectores que en algunos podemos decir, no, acá la verdad no está la problemática instalada. Bueno, justamente instalemos las herramientas para que eso continúe así, ¿sí? Y sobre todo, dando el protagonismo a esas personas y a esos ámbitos. Entonces, nosotros brindarles herramientas para decir, bueno, ¿cómo podés pensar la prevención? Pero la mejor forma, o sea, las mejores acciones van a surgir desde las bases. Es decir, yo voy a un municipio, ¿sí? Con sus características, sabemos que Entre Ríos es bastante diverso, ¿sí? No es lo mismo, imagínense, un municipio en el norte de la provincia, que en el sur, que en la costa del Uruguay, la costa del Paraná, son muy diversos, a pesar de que es una provincia chica, ¿sí? Es muy diversa culturalmente, inclusive en cada lugar. Entonces, caer con el enlatado, decirle, bueno, no, vos acá tenés que hacer esto y esto y esto, y tenés que prevenir esto, a veces no puede que no se adapte a esa realidad. Entonces, la idea es llevarle las herramientas para decir, bueno, a ver, pensemos juntos o indaguemos juntos a ver cuál es la problemática, ¿sí? ¿Cuál es la mejor forma de comunicar un mensaje preventivo ahí? ¿A través de qué? Porque hay que ver con qué recursos se cuenta. ¿Sí? Entonces, que justamente surja desde abajo, entonces la comunidad también lo puede hacer propio, porque no es una lata que te trajo uno de afuera, sino que es una acción que generó la misma comunidad. ¿Sí? Entonces, eso va a hacer que seguramente se lo tomen como propio, con esa identidad local, ¿sí? Y apuntando y trabajándolo, justamente respetando esas características del otro, ¿sí? Que justamente quien más la conoce, quien más sabe, es quien lo vive ahí. ¿Sí? Entonces, incluso en el ámbito universitario, por ejemplo, decir, bueno, poder trabajarlo, darle las herramientas, pero que desde los mismos estudiantes, desde los docentes, el personal docente también, se pueda pensar cómo, porque no es lo mismo esta facultad, que quizás incluso la de acá al lado, que la de acá enfrente, ¿sí? Que una privada, que la UAD, son todas diferentes, ¿sí? Entonces,
tratar de pensar acciones que se adapten, ¿sí? Que surjan de esas realidades diferentes, ¿sí? Para que justamente sean más eficientes. Si no, gastamos recursos en latas y después vemos que la mayoría de las veces no terminan resultando del todo eficientes. ¿Sí? Entonces, ya que los recursos escasean, tratemos de ser lo más eficientes posible. ¿Sí? Entonces, un poco es desde ahí que partimos y la visión, digamos, y la forma en la que nosotros planteamos la mirada del problema, justamente es en una mirada multidimensional. ¿Sí? Entendiendo que justamente mucho de la complejidad, creo que muchas veces no es un tema complejo y a veces pareciera que eso lo hace no inalcanzable, que solo algunos pueden llegar. Bueno, no. Mucho de la complejidad viene dado por esto porque justamente es una problemática de salud que no es simplemente una cuestión, por ejemplo, un virus que yo sé que entra, yo controlo los síntomas, pasa el periodo viral y ya pasa. No, acá se involucran un montón de otras cosas, ¿sí? Pero esa multiplicidad de cosas que entran en juego, esa multiplicidad de dimensiones, también nos da la posibilidad para decir, bueno, ¿por qué no cada uno ver dónde puede aportar? ¿Sí? O sea, nos abre el juego, en realidad, en vez de alejarlo, tenemos que tratar de verlo al revés y decir, bueno, nos acerca porque nos abre un montón de oportunidades, porque son tantas las cosas que entran en el juego que seguramente en alguna voy a poder participar. ¿Sí? Quizás no en algo tan específico o en algo que requiere una preparación específica, pero quizás aportando otra cosa desde mi saber, desde mi experiencia. ¿Sí? Entonces, tomarlo así, digamos, como que la complejidad es una oportunidad, no un obstáculo. ¿Sí? Y nosotros, ¿cómo decimos que podemos abordar o cómo podemos hacer prevención en cada una de las dimensiones? ¿Sí? Que justamente son la sustancia o el objeto. Sabemos que sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de la ludopatía y entran en juego otras cosas, o sea, objetos más que sustancias, sujeto y contexto. ¿Sí? Pero siempre tenemos que tratar, y a la hora de pensarlo, pensar en las tres. ¿Sí? Porque a veces ha pasado antiguamente, ¿sí? Antiguamente, sí, no tantos años, pero digamos, pero ya hace un tiempo, por ahí la prevención, todo siempre se pensaba como era hablar de la sustancia, era hablar con el folleto, era hablar con la cosa, decirte, mira, la droga te hace esto, ¿sí? O te doy el folleto, un largo folleto donde te dice las consecuencias del consumo, y ahí quedó la prevención. Vimos que eso no funcionó, ¿sí? Ahora, el tema es que en los distintos abordajes, el tema es que fue un poco pendular, y lo que por ahí sucedió en los últimos años fue que eso se dejó de lado, directamente no se hablaba, con cierto discurso de decir, no, los chicos ya saben todo, los datos y las estadísticas nos están mostrando que los chicos no saben, es decir, yo les pongo arriba de una mesa y los chicos te identifican cada una de las sustancias. Ahora, ¿qué les hace? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo le afecta a su organismo? No tienen idea. Es más, algunas creen que son buenas, ¿sí? Porque justamente se trabajó en esto y acá se siguió por otros sectores, justamente dando información falsa, ¿sí? Diciéndote, pero bueno, no pasa nada, que esto no te hace nada, que esto es inocente, que esto es natural, que esto te hace bien, ¿sí? Entonces hoy, si por ejemplo hacemos, que ese fue un trabajo que hizo Cedronar, a nivel estadístico, por ejemplo, de percepción de riesgo, en los últimos 10 años la marihuana pasó de estar casi en un 90% de la percepción de riesgo a apenas el 50%. ¿Qué pasó con los consumos? Se triplicaron. O sea, en otras sustancias donde se mantuvo, por ejemplo la cocaína, se mantiene por arriba del 90%, inclusive por cuestiones más bien de contexto, en realidad, los consumos han bajado. ¿Sí? Entonces, ahí va el cigarrillo. ¿Sí? Claro ejemplo de que la prevención, aunque a veces sea un poco invisible, funciona si se hace en serio. ¿Sí? Única sustancia que viene bajando. ¿Sí? Hoy en la franja de jóvenes, ya el tabaco es la tercera sustancia, o sea, le ganó la marihuana. Justamente porque mientras no se hablaba, porque total no hay que hablar de droga, del otro lado te decían, hasta te hace bien. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado, digamos, de no poner sesgos, digamos, y entender que hay que trabajar en las tres. ¿Sí? Con la información, con la sustancia o con el objeto hay que seguir dando la información, pero de una información que
Primero que sea cierta, basada en la ciencia, no en la anécdota, primera gran diferencia, pero sobre todo darlo de una manera clara y accesible, es decir, a la hora de dar esta información, no dar clases de toxicología, de farmacología, donde por ahí la gente no termina entendiendo mucho, o sea, sale y dice, che, yo no sabía que hacía tan mal, pero se cruzan con el hijo, con un amigo, todo, ah, hace mal, pero ¿y qué te hacen? No sé, pues me dijeron que hay un neurotransmisor que aparece, que se... y como que queda ahí con palabras para entonces hacerlo de una manera que sea clara, que sea accesible y que se pueda comunicar. ¿Sí? Que ustedes puedan explicarle, después de haber recibido esa información, se la puedan explicar a otros. ¿Sí? Y sin necesidad de ser, ya les digo, un químico, un farmacéutico, un toxicólogo. ¿Sí? Entonces, que sea información que pueda circular. ¿Sí? Como para justamente un primer cerco, digamos, de decir, bueno, dejemos de creer que no pasa nada. ¿Sí? Pero como les decía, ya está demostrado que eso solo no alcanza. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar las demás, las otras dos dimensiones que son las importantes, que son donde más podemos profundizar, trabajar y encontrar distintos aspectos, y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, para hacer prevención, en el sujeto, que eso es lo que vamos a ver incluso después un poco más en detalle, poder trabajar y poder analizar juntos, y esto a veces se requiere, como les digo en el curso, en el de preventores, prender la tele, cebar unos mates y empezar a prestar atención a ciertos mensajes que nos llegan de las publicidades y demás, que tienen que ver con las lógicas y prácticas de consumo, ¿sí? Que justamente a la hora de prevenir lo que podemos hacer es generar esos espacios de reflexión y empezar a cambiar lógicas y hábitos de cuidado, ¿sí? Y ahora cuando empecemos a ver algunos ejemplos, vamos a ver que muchas veces es simplemente una cuestión, ya les digo, de sentarnos a escuchar qué es lo que nos están queriendo vender, cuáles son los mensajes que por ahí nos bajan y que nos hacen por ahí entrar en una dinámica de consumo que arranca consumiendo algún objeto, alguna sustancia que por ahí no tiene demasiadas consecuencias, pero que nos va llevando a una lógica de consumo que puede después terminar, ¿sí?, en un consumo ya de alguna sustancia nociva o de algún objeto que me genere dependencias. Entonces, pero esto lo podemos trabajar, ya les digo, vamos a ver algunos ejemplos que van a ver que no hay que ser un doctorado en neurociencia para trabajar esto. ¿Sí? Es parar el oído y escuchar a ver qué me están queriendo decir y darme cuenta de que todos los mensajitos que a veces llegan. Y en la cuestión contextual, ¿sí?, esto de, porque obviamente esa sustancia, ese objeto, ese sujeto no son burbujas, sino que están insertas en el contexto. Y en ese contexto, lo que van a jugar son factores de riesgo y factores protectores. ¿Sí? Y ahí es donde, trabajando sobre esto y operando sobre esto, es donde nosotros decimos, ahí es el campo donde las excusas se terminan. ¿Sí? Porque yo como, a la hora de hacer prevención, puedo operar o reduciendo o eliminando factores de riesgo, ¿sí?, ese es el mejor de los casos, porque obviamente el alcance va a ser mucho más grande, pero a veces no tengo los medios, la capacidad, los saberes, las herramientas para cambiar eso, porque a veces me exceden, ¿sí?, ese tipo de cosas. Entonces, lo que sí puedo hacer es generar o potenciar factores protectores. Y ustedes se preguntaban, un factor protector. Un abrazo, un gesto, acá estoy si necesitas, che, te veo mal, o arrancamos el día, nos cruzamos, te veo con una cara medio abajo y te hago un comentario que te hace reír, y ya te cambió esa mañana y ya encaraste todas las cosas que tenías que hacer, ya con otro humor, ya eso es un factor de protección. ¿Sí? Entonces, hacer eso, hacer un comentario que sabemos que al otro le da risa, un abrazo, hasta un mensajito en el momento justo y todo, eso ya es un factor protector. Ahora, necesitamos hacer una carrera universitaria para eso, especializarnos en adicciones para hacer eso. No, lo podemos hacer todo. ¿Sí? Por eso acá ahí decimos se terminan las excusas, porque bueno, no puedo, no sé, no me siento capaz de modificar factores de riesgo, puedo generar y puedo crear
y puedo potenciar un montón de factores restrictores. Y voy a estar haciendo prevención, ¿sí? Y ese va a ser mi aporte. Y uno puede decir, bueno, pero no es tanto. Bueno, pero desde tu lugar, con lo que vos sabés, con tus capacidades, tus ganas, tus tiempos y todo, estás aportando. Pues justamente es entre todo, pues si vos aportás, el de al lado aporta, el de al lado aporta, y la cosa cambia, ¿sí? Pero justamente ahí vemos cómo esta complejidad, esta multidimensionalidad lo que nos hace es abrirnos la posibilidad de decir, a ver dónde encuentro mi lugar y ahí me pongo a trabajar, ¿sí? Entonces, por eso nosotros partimos de eso y tratamos de justamente entusiasmar a la gente y mostrarles que se puede hacer algo dentro de estas dimensiones, ¿sí? ¿Sí? Pablo Simón. Sí. Digo, porque viste que generalmente cuando hablamos de estos conceptos, automáticamente como sociedad miramos a la derecha. No nos damos permiso a pensar en la prevención que es anticipable. Que es poder construir hoy lo que queremos que pase mañana. Digo, me parece muy interesante, tal vez para volver, dónde pones o cómo lo pensás, ¿no? Para poder pensar lo visible de un lugar, lo que está bueno, pero muchas veces se confunde. ¿Dónde poner la historia de su persona? En esas dimensiones, me parece sumamente importante que podamos pensar que un hábito no se construye, es decir, hoy vamos a tomar una cerveza acá en reunión, viene con una, como vos pensás, una lógica de consumo que tiene que ver con una posición y una relación que empieza a establecer el sujeto con el contexto. Tal cual, dada en un contexto. Claro. O sea, en este contexto, hoy acá, sí. tenés la lógica de la subjetividad, la posición, ¿no? La sustancia como objeto. ¿Dónde colocás ahí la historia? Digo, porque en la historia se pueden haber desarrollado algunos hitos históricos, algunas situaciones del orden de lo traumático también, que muchas de las veces no pasa solamente porque el otro te abraza. Digo, porque está buenísimo que podamos pensar que todos somos actores de la sociedad para poder transformar el futuro, pero me parece que es importante que como aporte para poder discutir dónde vos colocaría algo tan relevante como es tener en cuenta las historias de cada uno. Sí, y ahí por eso te digo, es todas esas lógicas que de algún lado surgen, ¿sí? Nosotros, o sea, vamos creciendo en un contexto que por ahí nos va formando, a veces sin ningún episodio, a veces sí con episodios que puedan ahí marcar, ¿sí? Entonces nos van a ir justamente marcando esas lógicas de consumo, cómo yo me manejo con el consumo en general, ¿sí? Y que justamente, por eso están entrelazadas, porque no es que yo las voy a tomar de a una, ¿sí? Ahora, ahí justamente fueron esos factores que quizás no hubo factores protectores, ¿sí? Y esos factores de riesgo que estaban impactaron de lleno, ¿sí? O los tuvo, o justamente, o no se pudo hacer eso, pero bueno, pues también tenemos que pensar para adelante, entonces voy a decir, bueno, no puedo cambiar ese factor de riesgo que fue en su momento la exposición a determinada situación, a determinado hecho, ¿sí? Eso ya no lo puedo cambiar. Ahora, de acá en adelante, si yo trabajo en factores protectores, que por ejemplo hay una persona que atravesó una historia complicada, ¿sí? Pueda contar lo que le pasa, se le pueda validar todo lo que siente, toda esa historia, que no se lo juzgue. ¿Sí? Si yo puedo generar ese espacio, quizás la persona y empieza a ver que, o sea, que no todo es, porque a veces pasa que vos decís, bueno, sí, no conoce otra cosa. No conoció, no tuvo la oportunidad de conocer otra cosa. Ahora, si nosotros le empezamos, primero lo alojamos, lo contenemos, y empezamos a mostrarle que hay otra cosa, que se puede vivir de otra forma, que nos podemos relacionar de otra forma, quizás no de esa forma que lo marcó tanto, y ahí puede empezar a cambiar ciertas lógicas y empezar justamente quizás a frenar una conducta que se estaba dando, tipo de quizás estaba ahí, no llegaba a una independencia, pero estaba ahí con un consumo, ¿sí? Que estaba ahí medio al borde. Bueno, empezar a traerlo de a poco, entendiendo todo eso, ¿sí? Entonces, por eso
yo no lo pondría en una sola dimensión, sino que entraría ahí porque también entraría la sustancia, porque también quizás la consume pensando que le hace bien, pensando que es la única forma de salir de esa realidad. Entonces, por eso están entrelazadas, porque tenés que tomar un poco de todo. Entonces, no es simplemente decirle que eso que estás consumiendo te hace mal, porque vamos a quedar súper cortos, ¿sí? Tampoco, o sea, tampoco es decirle, bueno, ojo que te están diciendo que la consumas, que eso te hace bien y que todo, y que te están metiendo la publicidad en la cabeza. Tampoco, ¿sí? Y entonces, y tampoco es simplemente justamente te contenemos todo, pero no te damos la información, no entendemos tu lógica. Entonces, por eso se entrelazan. Ahora, acá la idea también es justamente invitarlo porque no todos pueden hacer todo. ¿Sí? Quizás no todos manejan la información de la sustancia, no todos. Entonces, vos quizás, yo te puedo aportar ese espacio de contención donde te alojo, donde no te juzgo, donde estoy si necesitas hablar, y trato de facilitarte si veo que la necesitas, ¿no? Trato de facilitarte esa ayuda por otro lado, esa información por otro lado, ¿sí? Tratamos juntos de analizar esto o acercarnos a otras personas que nos puedan ayudar a espacios de reflexión acerca de la lógica del consumo, digamos, pero que yo hoy, o sea, que cada uno de ustedes diga, pero yo no puedo abarcar las tres, eso no nos tiene que frenar. Digo, bueno, yo puedo abarcar solamente este uno, es mi aporte, y habrá otro, por eso es entre todos. ¿Sí? Entonces, es un poco la invitación a no quedarnos como, no puedo con todo, no hago nada. ¿Puedo con esto? Bárbaro. ¿Sí? Porque ya estás aportando, ya desde tu lugar. Entonces, así todos encuentran en su lugar. ¿Sí? Entonces, habrá otro que es un profesional que sea un poco más, bueno, ya se involucrará de otra forma y aportará otras cosas. ¿Sí? Entonces, así que un poco así, digamos, es poder ubicarlo, por eso es que se entrelazan, si no, lo contaríamos como si fueran compartimentos separados, están siempre enlazados, pero justamente es poder aportar, ¿sí? Volviendo a esto de entrelazado y no separado. Entiendo perfectamente que la consulta tiene que ver con el ámbito preventivo y con el abordaje territorial, me parece excelente. Pero digo, dentro de la dirección de ustedes también tiene una coordinación, supongo, con el segundo nivel, porque también se entiende de que todas las personas necesitan también otro tipo de contención en el abordaje. Nos ha pasado en el territorial, por ejemplo, donde hemos tenido situaciones de consumo problemático de sustancias muy mayor dependencia. Por ejemplo, nosotros vemos que el nivel de atención primaria de la salud, siempre hemos organizado expedientes pidiendo, por ejemplo, que haya un profesional de salud mental que sea itinerante, por ejemplo, para el departamento de Diamante, donde vos puedas contar con una asistencia psiquiátrica, porque en todos los centros de salud, o no digo todos, pero la mayoría, por lo menos en el departamento de Diamante, tú contás con un profesional, aunque no sea en todo el centro de salud, pero cada 2, cada 3 centros de salud, con un psicólogo, aparte de tener equipo técnico, digamos, formado en relación al sistema de salud. Digo, pero también es importante esa parte, la entrevista de ustedes. Sí, nosotros ahí articulamos, o sea, lo nuestro, como les decía, es exclusivamente la parte preventiva, o sea, desde el dispositivo de primera escucha incluso para adelante ya depende de la dirección de salud. Así que está el programa de abordaje de consumo problemático, nosotros ahí enseguida derivamos, enseguida nos contactamos, de hecho funcionamos en el mismo edificio, digamos, en eso estamos todos en calle Uruguay, ¿sí? Enseguida lo derivamos, inclusive a veces nos llaman a nosotros para pedirnos turnos, entonces bueno, ahí enseguida está la comunicación. Pero como dirección dentro de la estructura no está la parte asistencial. Y eso es esto que no es profesional, simplemente por decir, porque normalmente así como funciona, Dios está en Capital Federal, también está en Paraná, digamos, o sea, y nosotros, digamos, en el resto, No, seguro. Pero bueno, digamos, si podemos articular con Boya, que tenemos aquí presente, ¿qué forma de articulación podemos generar directamente, siendo que hay expedientes, poder conectar? Y ahí, por eso te digo, es con la Dirección General de Salud Mental, que está encima nuestro, ¿sí? Pero como les decía, nosotros estamos en vías de salir de salud porque, bueno, lamentablemente ahí no estamos engranando del todo bien. Tendría que funcionar la mesa intersectorial desde la mesa que había
re bien esa tarea de apoyar a pero lamentablemente, si lo digo, pues yo en eso me caracterizo que no salgo a meter humos, a veces hablo hasta de más y no me importa, porque somos una cosa pública, entonces la gente no hay que por qué andar preguntándole. Nosotros, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, nos cuestionan inclusive esto, pensé que no nos van a entrar a la escuela. Dicen que lo tenemos que asustar a ellos. Hicimos una prueba piloto el año pasado que nos dejaron, le hicimos encuesta a los chicos para que nos cuenten qué les pareció, si les encantó, las escuelas encantadas, de que vamos a algún lugar. Sé que siguen metiendo cositas, que sí, que no. Hasta le molestaba el nombre de la dirección, pero yo no lo elegía el nombre, lo eligió el anterior ministro, le puso ese nombre que, como hoy me presentaba, Dirección de Prevención de Tal o de Control. Lo control yo al menos lo tomé como un control epidemiológico. Porque al menos yo, cuando asumí como director, yo no me puse la gorra y salía como lo. Para nada lo vemos así. Tiene ese nombre, ya te digo, hasta tuvimos los cuestionamientos que pasaban con el nombre de dirección. Pongámonos a pensar qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Más que lo que decimos. Que eso, por ejemplo, con los preventivos trabajamos mucho, a ver, esto del consumo problemático, adicciones. ¿Ya? Cuando vos salís, el problema está. Poner el nombre que tienes. El problema está. ¿Sí? Entonces, salí, o sea, a la hora de pensar la acción, quería usar la palabra adicción, usarla, quería usar el consumo problemático, nosotros usamos los dos, y de hecho ya ven ustedes que es la nombre de la palabra. Porque pasa todo por otro lado. O sea, y lo que analizamos, por eso les digo, es bien desde lo primario, bien desde lo de antes, donde todavía incluso ya les digo, el consumo es un emergente de todo esto que pasó antes, de toda esta historia. Entonces, es trabajar ahí, ¿sí? Y después cuando aparece, bueno, me queréis llamar de uno, de otro, la verdad, a nosotros ya, esa grieta ya nos cansó, digamos, porque el problema, por eso les digo, lo importante, y sobre todo porque es lo que se necesita, lo importante es lo que hagamos. ¿Sí? Porque podemos elegir las mejores palabras, ¿de qué hacemos? No, tengo las mejores palabras ahí. Entonces, lo importante es lo que hagamos. ¿Sí? Aquí llevamos el impacto que generemos con la acción. ¿Sí? Se genera un impacto usando una determinada palabra, genial, se usó la otra, genial igual, porque lo que necesitamos es que la cosa empiece a cambiar. ¿Sí? Entonces, por eso yo les traía esto, digamos, un poco, para meternos un poco en alguno de los temas. No sé si nos va a dar mucho tiempo, digamos, pero esto nosotros se lo damos siempre, es el tema de cómo identificar una droga, decir, bueno, si una sustancia me modifica el sistema nervioso central, ¿sí? Sea cual sea el origen, e ingrese por donde ingrese, ya podemos estar hablando de una droga y ahí les explicamos que inclusive hay drogas que no son adictivas, pero no por eso dejan de ser drogas. ¿Sí? Y después, este cambio justamente, sobre todo respecto a la palabra adicto, ¿sí? Entendiendo cuál es el origen, porque a veces dicen, no, porque uno habla de esa palabra y le meten toda una nube negra, toda una cosa negativa, y en realidad viene de una palabra del derecho romano, ¿sí? Que lo que marcaba era una persona que contraía una deuda con otra, y hasta tanto no la pudiera saldar, se convertía en su adictum, una especie de dependiente. No llegaba a ser un esclavo, pero en un dependiente. Entonces decimos, bueno, ¿por qué hoy usamos esa palabra? ¿Y por qué no deberíamos tener miedo de usar esa palabra? Porque justamente lo que marca es alguien que no puede superar o sobrellevar una situación de la vida, entonces termina dependiendo de otra persona. ¿Sí? El adicto no era un delincuente, no era un marginal, no era alguien malo. No. Simplemente contraía una deuda y como no podía cumplir, se terminaba convirtiendo en un dependiente. Bueno, acá yo no puedo saldar esa situación, no la puedo superar, no la puedo transitar, termino dependiendo de él. ¿Sí? Entonces, si pensamos ahí también podemos empezar a quitar y a sacar todos esos prejuicios que tenemos a la hora de hablar de estos temas. ¿Sí? Incluso sin utilizar la palabra, pero a veces pasa que hay lugares, no, acá de eso no hablamos, por eso muchas escuelas por ahí no pasan, o ciertos no, acá de eso no se habla, ¿no? Porque justamente se le mete toda una carga que es simplemente una construcción, que no tiene que ver con el concepto de lo que se intenta describir con el concepto. Son cargas, entonces,
así como fue una construcción, como tantas cosas por suerte hemos podido desconstruir, ¿por qué no también empezar por acá? ¿Sí? Y a su vez, tiene un doble origen, sobre todo la palabra adicción, que tiene que ver con este término que era también del latín, que viene de los romanos, ¿sí? El adictere, que no dicho. Por eso ya hoy estar hablando del tema ya es estar haciendo prevención. ¿Sí? Porque lo contrario sería no hablar. ¿Sí? Y ahí caeríamos en este concepto. ¿Sí? Entonces, por eso hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa, discutirlo, debatirlo, analizarlo, escuchar todas las miradas que haya sobre el tema, pero bueno, con que lo estemos hablando, ¿sí? Ya es un paso y ya estamos yendo en contra del concepto, entonces ya estamos previniendo. ¿Sí? Porque la adicción es lo no dicho, entonces yo lo digo, lo expreso, ¿sí? Que muchas veces pasa eso. No puedo expresar eso que me está pasando, entonces la forma de canalizarlo, la forma de largarlo, está como el que se emborracha y ahí larga todo, utilizó la sustancia para poder exteriorizar. Bueno, si empezamos a lograr que la cosa se pueda decir, que podamos hablar de lo que nos pasa, ¿sí? Por eso la escucha es tan importante, por eso esto de validar lo que a cada uno nos pasa, ¿sí? Todo, tiene que ver con esto de poder expresarlo. Si no lo guardamos, y a veces la forma de canalizar todo eso que acumulamos termina siendo un consumo. ¿Sí? Entonces por eso nosotros lo manejamos a esto. Estas son las lógicas de consumo y de cuidado que trabajamos. O sea, esto un poco viendo las tres dimensiones que hoy les marcaba. Esto de trabajar cómo nos marcan, y esto estuvo Fernando cuando vimos lo de ludopatía en la Conertech, cómo todos estos productos, todo siempre está buscando a ese destinatario de consumo, a ese consumidor, a veces utilizando determinados contextos, determinadas, digamos, lógicas que se dan. Por ejemplo, un caso que yo siempre les digo, porque muchas veces justamente siempre hay mujeres presentes y yo les digo cómo por ahí muchos medicamentos nos están vendiendo de vos que utilizando todo esto tan bueno que es de este empoderamiento de la mujer, este protagonismo que está teniendo, entonces te dicen, en esos días vos no podés parar, ¿sí? Porque el dolor para, pero vos no, ¿sí? Entonces, llevate el mundo puesto, ¿sí? Porque en esos días no podés habilitar que ese día te sentís mal, ¿sí? No podés sostener que hay un malestar, ¿sí? Entonces, esos días no parás, aparte tenés que llevar por delante al mundo, pero con el pelo espectacular, entonces tomaste el Megacistin, ¿sí? Y a su vez no podés tener arrugas, porque ¿qué vas a salir al mundo y te van a ver una arruga? Entonces metete la crema, ¿sí? El ácido esto y el ácido aquello, ¿sí? O la varice, o esto, lo otro, entonces todo mediante tomate la pastillita, tomate esto, tomate lo otro, porque, y en realidad, y esto lo saben, bueno, la mayoría de las mujeres a las que se lo he preguntado me lo dicen, ¿quién es la empoderada? ¿La que a base de pastillas y de medicamentos se lleva el mundo por delante o la que un día dice, la verdad que hoy no tengo muchas ganas de nada, hoy me quedo en casa o salgo a pasear, vestida lo más cómoda que pueda, con nada de estar arreglando, salgo libre y así disfruto mi día y hago lo que yo tengo ganas? Yo creo que esa es la mujer empoderada, no la que a pesar de todos los dolores, no, porque vos sos madre, sos trabajador y tú llevaste el mundo a base de cosas artificiales. ¿No? También, pero digo, ¿cómo? Pero uno prende la televisión y es constante eso. Vivimos en una sociedad de consumo. Claro, por eso. Entonces, somos una sociedad de consumo que es bastante alto. Tal cual, por eso, o incluso esto de la competencia. Bueno, lo del juego se dio así. ¿Quién es el destinatario de consumo? El argentino enfermo del fútbol que cree que nació director técnico, que se la sabe toda. ¿Qué pasaba? Salimos los 5 millones de personas a recibir la selección, pero agarramos la billetera y cada vez más plata. Ya teníamos ese malestar. Entonces, ¿qué hicieron estas plataformas? Te dijeron rápidamente, podés ganar plata, podés taponar ese malestar con lo que vas a ganar apostando, porque encima entras y yo te duplico tu apuesta y te regalo bonos, con algo nuevo, siempre estamos atrás de lo nuevo, entonces esto era nuevo,
¿sí? Incentivando la competencia, porque entrar y demostrar, ¿sí? Jugar con el corazón, apostar con la cabeza, entrar y sos el mejor, y todo se suma, ¿no? Porque yo puedo, cuando te dicen entrar, ganar, probar tu suerte. No, entrar y demostrar, ¿sí? Como que al azar vos le ganás, demostrando lo que se supone que sabés de fútbol. Porque vos sabés, el jugador a la hora de patear va a meter al ángulo y no la va a ver al dibujo. ¿Sí? Entonces nos bombardean de estadística, nos ponen, pero utilizando esto. ¿Sí? El fanático que tenía un malestar se lo tapo de inmediato con algo nuevo incentivando la competencia. De manual lo utiliza. ¿Sí? Porque justamente no podemos trabajar eso, o no nos damos el tiempo de habilitar y sostener un berrinche. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tomar la pantalla. Así en línea deja de llorar. En vez de entender y de habilitar y sostener que un chico a los 3 o 4 años y hace berrinche. Y es parte de su vida, o sea, es parte de esa personalidad que se está haciendo que no controla su emoción, pero que necesitamos algo rápido. ¿Sí? Entonces nos pasa eso. Y obviamente llegamos a la medicalización, al sobrediagnóstico. ¿Sí? Entonces vemos la propaganda que ya te dice qué es lo que tenés, qué es lo que tenés que tomar. ¿Sí? No, ¿para qué va a ir al médico? O sea, acá en la propaganda ya te dice, si estás mal de la panza y tomate la buscapina que tomamos tu panza, no sabés lo que te está pasando. No sabés si es una indigestión, si es una úlcera, si es una... No sabés lo que... Pero como te duele la panza, listo, buscapina, quedás como nuevo. ¿Sí? Entonces, se trabaja mucho eso, el sobrediagnóstico, y esto ahora que también utilizando esto de que, por ejemplo, se está hablando mucho de lo que son estas situaciones de la hipertrofista, de la arteria, pero caemos que el nene se mueve un poquito, no, y este ya tiene esto. ¿Sí? O mi nene no habla igual que el compañerito que habla como un locutor, y no entiendo que hay una diversidad de desarrollo. Digo, algo tiene, entonces lo empiezo a llevar a todos los profesionales buscando el que tenga la etiquetadora que me diga, tiene esto, y me dé el medicamento mágico. ¿Sí? Así nos pasó una madre que nos vino a consultar que tenía su hijo autista, bien diagnosticado, pero que le dijeron, vos sabés que lo que está funcionando bárbaro es el cannabis. Sí, bueno, ¿por qué no? Dice que re bien, porque le dan unas gotitas, todos los chicos te quedan tranquilos, todo queda así. Se no molesta. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace rápido? Porque lo dopa. ¿Sí? Con algo nuevo, natural, como sabemos que el cannabis es todo transgénico, o sea, el titular ya perdió todo, ¿sí? Entonces, y ya. ¿Sí? Lo hacemos ya. Entonces, caemos en esta lógica, entonces tenés que ir a trabajar, descansar y tomar un melatón, ¿sí? Para dormir bien, pero ahora el melatón te dice, la competencia es tan feroz que tomate este para estar despierto. Y pues te vende los dos. ¿Sí? Entonces entramos en esas lógicas y entonces voy, no aguanto esta competencia, no me da, entonces como que me meten que tengo que rendir y pisar cabeza, y hoy es el melatón, y mañana es una línea, o estoy aceleradísimo, ¿sí? Y primero es un té, después un clona, después... Entramos en esas lógicas, no nos damos cuenta, pero ¿por qué? Porque estamos todo el tiempo en eso. Ahora, ¿cómo podemos trabajar esto? Y bueno, trabajando eso, pero a veces simplemente, como les decía, mirando la publicidad, escuchando todo esto que nos quieren la tele, empezamos a decir, che, pará, no es tan así la vida. Entonces, en la ludopatía nosotros le decíamos, es conocerle el truco al mago. Si yo ya sé y empiezo a prestar atención a esto que me quieren decir que todos los días lo estoy escuchando y no me doy cuenta, y me va a entrar y me va quedando y no me doy cuenta, cuando le presto atención, ya le pongo un freno. O sea, no va a seguir entrando y penetrando como entraba antes. ¿Sí? Y hacer ese análisis, y esto ya les digo, es prestarle atención a lo que están diciendo, nada más. ¿Sí? Es reflexionando acerca de esos mensajes. Ya les digo, a veces no se requiere una superformación, darnos el tiempo y todo, y sobre todo reflexionar y escuchar a ver qué nos están diciendo. Y ahí podemos empezar a cambiar de a poquito, pequeñas cosas, pequeñas formas de cómo yo me relaciono con el consumo y ir también generando contagios. Ya vamos a estar haciendo prevención. ¿Sí?
Ya eso es empezar a hacer prevención. Por eso les digo, es un caminito, ¿sí? Es poquito a poquito, pero si juntamos los poquitos es un montón. ¿Sí? Esto que yo les decía, los factores de riesgo, los factores protectores, o sea, a nivel del contexto, y bueno, es empezar a identificarlos, ¿sí? Aprender a identificarlos, que esto por ahí con los preventores lo trabajamos, para justamente, en base a los recursos que yo tenga, ¿sí? El tiempo, la capacidad, la disponibilidad, diga, bueno, ¿puedo modificar, puedo eliminar factores de riesgo? Genial. ¿Esto escapa a mi capacidad? Trabajo sobre esto. Trabajo sobre esos escudos, sobre esos amortiguadores, ¿sí? Del efecto que me pueden hacer los factores de riesgo. ¿Sí? Entonces yo no puedo evitar que hoy en el boliche aparezca todo lo que aparezca. ¿Sí? Ahora, si yo trabajo buenos factores protectores con mi hijo, pues yo no voy a ir con mi hijo a bailar, estar al lado, a ver qué va a consumir, qué no, viste, ahí las 24 horas, o las redes, ¿sí? Toda esta cosa virtual, todo ese mundo que se les abre a través de una pantalla, no podemos estar las 24 horas uno al otro así. Justamente le tengo que dar herramientas para que se maneje ahí, para explicarle que un like no te tiene que cambiar la vida, ¿sí? La cantidad de likes que tiene una foto, la vida no pasa por el éxito, no pasa por la cantidad de likes, bueno, como un ejemplo, digamos, pero si trabajamos eso, bueno, estos factores protectores van a contener todo eso otro, todo eso que nos viene y que nos escapa. O sea, nosotros no podemos decirle a Instagram desde acá, como queriendo ser preventor, diciéndole a Zuckerberg, che, controla esto. Quizás si nos unimos todos y le decimos, alguna cosa puede ir cambiando, de hecho, alguna cosita mínima han ido cambiando. ¿Sí? Pero hay cosas que nos escapan. Ahora, sí yo le puedo enseñar a usar eso. Sí, le puedo enseñar, ya les digo, a que la cantidad de me gusta que tengo un posteo no es la medida de que si soy bueno, si soy malo, si soy exitoso o no soy exitoso. ¿Sí? Entonces, si yo enseño eso, transmito eso, ya este factor de riesgo que no manejo ya no le va a llegar tanto. ¿Sí? Y acá un poco, lo que yo les decía, cómo trabajamos el tema de la dimensión sustancia. Esto sí. ¿Cómo en las redes sociales como una droga, una cultiva que vamos a lo que puede traer y acabo de pasar? ¿Tres horas de TikTok? Sí, no lo hemos puesto a trabajar de lleno, sí, con lo de la ludopatía. La verdad es que nos gustaría hacerlo en su momento, cuando estábamos en la Secretaría de Ediciones, algo avanzamos sobre eso. Hoy lo que pasa es que somos 4 personas. Y eso por ahí nos complica ir metiendo más temas y todo. Sí lo consideramos y el hecho de trabajar todo el tema del uso de las pantallas y todo lo que eso implica. ¿Sí? Hoy no lo estamos trabajando todo, no nos ha dado la capacidad para poder incluirlo, para poder meter algo más. Sí la ludopatía, porque bueno, se armó una mesa inclusive interministerial y todo, bueno, nosotros nos pusimos en la acción, por eso quedó ahí esas mesas. Vamos a pasar a la acción y nos pusimos a trabajarlo, y de hecho, ya al final les voy a contar que bueno, Fernando lo pudo ver, esa experiencia con un videojuego, inclusive para hacer prevención, ¿sí? Para justamente ir a buscar a los chicos a donde están. Así que sí, pero no tenemos. Otra que viene avanzando es el trading, ¿sí? Pero bueno, también ahí hay que meterse y hacer todo una... Claro, pero puedo que lo tomás como una vía de prevención, pero se puede llegar a tomar como una deuda. Pero puedo pensar, porque me parece que en principio poder aclararte que droga es toda sustancia que una vez ingerida en el organismo produce la modificación. Entonces, lo que sí genera es una alteración de los neurotransmisores, la dopamina que vos necesitas, esto que continuamente y obviamente genera un punto adictivo. Lo que sí podríamos generar es, cuando hablas de una adicción, hablas de una relación patológica con una sustancia, con un objeto o con una persona. Esto entraría con el objeto, porque estamos continuamente en una cuestión de una realidad virtual a través de la pantalla. Lo que acá tiene que ver, que me parece fantástico, y que me parece mezcla, por eso me parece, primero yo digo, celebro estar con vos y que reconozcas
primero tu compromiso, indudablemente, si no. Acá, cuando trabajamos, los que trabajamos en este retrato, tenemos el cuerpo que tenemos, así que celebro eso. Celebro que reconozca que no hay una decisión política de poder afrontar la emergencia en salud mental que hay. Porque indudablemente vamos atrás de la situación, de la cantidad de pibes y pibes que hoy están eligiendo otra cosa. Y me parece que se confunde un poco, digo, en el sentido de cuáles serían las herramientas de un preventor, como si esto es una dinámica para generar preventores, se confunde entre lo adictivo y lo de tenemos que tener las herramientas para poder anticiparnos. Porque, por ejemplo, un factor protector también tiene asiento en esto que vos acabas de decir, lo importante, en qué herramientas hemos incorporado en nuestra estructura sensible. Porque no cualquiera puede cooperar, no cualquiera puede pasar con el otro, no cualquiera, digo, eso hay que tener en cuenta, porque lo que hay que tratar de hacer es generar la mayor cantidad de factores de protección en las infancias, en la adolescencia, porque son los que nos defienden frente a las situaciones de riesgo de la vida misma. Pero no es tan fácil decir, che, ¿cómo cooperar? Porque eso es algo que se aprende desde la infancia. Obviamente se refuerza, entonces, como no está, hay que construir esa demanda. Entonces, cuando hablamos de prevención, podemos hablar de prevención en diferentes instancias. Prevención primaria, como decía acá el colega, prevención primaria, prevención secundaria, es decir, cuando ya hay un inicio y un contacto con la sustancia, y prevención terciaria, es decir, cuando ya hay una adicción que también podemos. Bueno, así es la lógica que nosotros les explicamos, digamos, y justamente mostrarles cómo en cada una se puede hacer prevención. O sea, esto de llegué tarde, ya no podés hacer algo incluso cuando ya el problema está. Sí, pero bueno, por eso ahí es donde cada uno va a ir encontrando y va a ir aportando en cuanto a su capacidad, en cuanto a los recursos que se tengan, ¿sí? Pero sí, por eso, o sea, es ir trabajándolo y ya te digo, el tema de redes, el tema de trading, son todos temas nuevos que van metiendo, los nuevos tipos de consumo que están apareciendo, ¿sí? Estos consumos de experiencia están volviendo. Están por declarar peligro de extinción un sapito en Norteamérica, que es el bufo al virus, que le sacan de una glándula una sustancia que tiene para aspirar, todo eso, unos rituales que lo venden como un ritual de sanación. Y son nuevos tipos de consumo, que eso por ahí no tiene que ver por ahí con el consumo normal o la lógica normal de consumo, sino que se están vendiendo de otra forma, bueno, pues también son cosas que tenemos que... Esto, lo lindo que también tiene que es recontra entretenido, porque todo el tiempo aparecen cosas nuevas, todo el mundo de lo sintético que está apareciendo ahora. Pero eso es focalizar sobre las sustancias, no, pero estaríamos en debate y estaría bueno. No, pero hay que seguir informando, porque por ahí no se sabe, porque por ejemplo el chico te cuenta que canta el Tusi, no, es que son las tres. Son las tres, no tenés que dejar esto tampoco. Y esto te va cambiando, porque estos nuevos tipos de consumo tienen que ver con una cuestión subjetiva. Es que está buscando esa sanación, por eso, siempre vas a analizarlo. Pablo, hay niños de 8 o 9 años que están iniciando. Sí, pero ¿y el consumo de energizantes? 13 Pero años. no lo lleves a drogas como uno por ahí se imagina. El problema que estamos teniendo con los energizantes, con los chiquitos. Por eso digo que la información está buenísima, pero focalizar sobre el objeto, sobre la droga, es anular todo lo que podemos aportar como sociedad a la construcción de los nuevos vínculos. Eso continúa, por supuesto que eso continúa, por eso, sino que un poco era para la respuesta de lo que me había dado ella, como esto de las redes, y todo el tiempo van apareciendo nuevos tipos de consumo, sea de objetos, sea de sustancias, tenemos que también estar informados ahí, porque tienen lógica distinta, por eso todo el trading, y bueno, y hay toda una cosa que vamos a tener que ver, ese sujeto, ese contexto y todo que trabaja ahí en el trading, bueno, pero son micromundos aparte, pero bueno, que tenemos que ir, entonces no es centrarnos en el objeto, pero ese nuevo objeto lo que está marcando es que también hay un sujeto que está buscando una cosa nueva, hay un contexto que le brinda eso, no siempre en las tres, ¿sí? Un poco eran los ejemplos, porque eso apuntaba para que No, quiero comentar también de que incluso por ahí, cuando
cuando yo era más chica, había salido en su momento una canción que hablaba del Lean y surgía esto de que qué era el Lean, y nosotros teniendo, no sé, 15 años, yo tenía compañeros que iban y lo buscaban, ¿qué era Lean? ¿Cómo se hacía Lean? Y era algo que mezclaban energizante con ibuprofeno, y la canción lo decía, y esa era una canción que escuchaban en la radio, que escuchaban en el boliche, que entonces también por ahí está esta cuestión del consumo, no es solamente en ir y consumir la droga que puedes dar en tu casa, que te puede llegar a vender dealer, sino también en cómo la información a la que se tiene acceso siendo adolescente, es lo que genera que, bueno, que vos digas, este está cantando esto, o como la Cusi. Claro. Sí, que le dicen cocaína rosa y no tiene cocaína, por ejemplo. Claro. O sea, le llaman a la cocaína rosa y no tiene cocaína. Pero sí, por eso, entonces ahí es trabajar dando la información, pero también justamente viendo a ver, bueno, ¿qué te llama la atención? O sea, ¿por qué estás buscando algo nuevo? ¿Por qué estás...? Y ahí entramos en lo que yo le decía al sujeto. Y así, o sea, siempre vamos a estar en las cosas. O sea, sino que, bueno, a veces, o sea, a veces nos empuja una realidad, a veces nos empuja un contexto, a veces nos empujan estos nuevos objetos, y así. Todo el tiempo nos tiran de los tres, y bueno, pero siempre tenemos que abordarlo con los tres. ¿Sí? Pero bueno, ahí nomás, no sé qué... No era eso, la cuestión de... Incluso cada sustancia genera efectos distintos. En definitiva y a largo plazo te puede generar dependencia, pero justamente negar la información es reforzar toda esta situación que se viene desarrollando en torno a... Y sobre todo ahora como iba cuando dicen, no, porque entraron re locos, así, estaban re fumados, no, sí, bueno, así. Claro. Entonces, por eso ahí va la información. Entonces, pues, después trabajemos, por eso todo lo va a... Entonces, la información simplemente aclaramos y después sí nos sentamos a trabajar sobre lo importante, o sea, porque son tres. Obviamente que lo más importante es el sujeto, ¿sí? Entendiendo que vive en un sujeto, en un contexto, y bueno, el sujeto que ahí está, que lo tenemos que conocer, tenemos que saber que tenemos enfrente. Pero siempre de las tres, ¿sí? ¿Sí? No es que yo me voy para eso, sino que, por eso, como le decía, nos van tironeando de todos lados, ¿sí? Bueno, pero siempre tenemos que, a la hora de abordar ese tema, siempre acordándonos de los tres. Incluso pasa, esto que decía, ¿no? Que a veces esa cuestión de pensar que yo incluso estoy en debate en torno a lo que dicen de que la campaña para justamente informar sobre las consecuencias del consumo no funcionó, que en realidad justamente eso no funciona porque tiene que ver con que solo abordó eso, se quedó y lo abordó de una forma donde no tenía una llegada masiva, donde no había una reflexión sobre eso, y también analizando lo que decía, lo del contexto y lo del sujeto. Sí, o después, la cuestión que por ahí se me presenta es, vos hablabas por ahí al principio de una cuestión que tiene que ver con que todos somos vulnerables. Yo entiendo que en términos de los factores de riesgo, y en términos de los factores de riesgo que afectan a determinadas poblaciones, uno puede analizar donde destinar más recursos para el abordaje preventivo respecto a otros. Porque yo trabajo en una carga en San Martín, y lo que vemos es que hay cuestiones que tienen que ver con que justamente esto de medicalizar el sufrimiento tiene que ver con el sufrimiento porque no tener acceso a la alimentación, o el sufrimiento porque está todo el día solo, o tu viejo tiene que estar todo el día en el Volga. O sea, son cuestiones básicas, ¿no? Que no se pueden resolver, y que entiendo que hay otros factores de riesgo que afectan quizás lo que dice la capa media, que sí están expuestos a esos factores de riesgo, que quizás tienen otros recursos, o en todo caso no, pero habría que analizarlo. Pero después, en términos del acceso a poder fortalecer esos factores protectores en las poblaciones donde no tener una alimentación, no tener acceso a alimentación, me parece. Sí, o sea, no puedo comer todas las 4 comidas diarias. No poder ir a la escuela o no tener ropa. No tener una casa digna en donde, no sé, no, es que después vas a priorizar porque los recursos son escasos, entonces obvio que vas a priorizar y vas a... Yo creo que los recursos siempre son escasos, el problema es que sean suficientes, ¿no? Y
todo caso hacia dónde van. No, por eso, es saber utilizarlo, o sea, porque a veces, por eso te digo, tenés que ser eficiente en el uso, pero obviamente utilizando. Que está segura, que genera cierto cuestionamiento, y bueno, todos podemos aportar algo. Yo entiendo que hay responsabilidad, ¿no? Cada uno tiene responsabilidad de contribuir a la prevención, en este caso, de la problemática de consumo y de adicciones. Entiendo que el Estado es el que garantiza eso, debería garantizar eso, que debería ser el principal responsable, o que es el principal responsable, y que en todo caso, vos planteas una cuestión de qué podemos aportar cada uno de nosotros. Y yo lo que pienso es que parece como una cosa que todo es prevención, pero no podés medir los recursos, no podés saber si eso es efectivo o no. Bueno, Y entonces a la hora de pensar las acciones tenés que pensarlo. Nosotros cuando las capacitaciones terminan con proyectos concretos que presentan los que hacen la capacitación, y ahí se tienen que establecer objetivos. Si yo quiero con esta acción lograr esto, y bueno, a ver cómo lo vas a medir. Eso se lo indicamos que lo hagan, digamos, para justamente ir viendo a ver qué onda, pero el tema es esto, o sea, esto del Estado, la sociedad somos todos. Y el Estado, el que destina o administra los recursos que recauda de pero, esa sociedad es el Estado. pero el que administra y trabaja y gestiona emociones, comunicación y todo dentro de tu casa es uno. Sí, pero el problema es que vos podés estar, digamos, en una situación compleja en donde no tenés, tenés esto que planteamos, porque tenés que hacer una pausa. Nosotros hablamos con personas que tenían que consumir para poder soportar los calores del volcán, para poder llevar algo de comer a su casa. Por eso entonces, pero ahí vas a hacer otro tipo de abordaje, ¿no? Pero la cuestión ahí es que no tiene acceso al trabajo. O sea, no tiene acceso a un trabajo digno porque no hay trabajo, no porque entonces la cuestión preventiva de cómo abordar la cuestión del acceso a un trabajo digno es responsabilidad del Estado. Está bien, pero el trabajo no te da. ¿Cuánta gente que trabaja es adicta? Claro, pero por eso volvemos a los factores. Son todos. Sí, Yo pido una pausa porque Pablo tiene que irse en un rato. Bienvenido al intercambio, y me gustaría dejarlo que termine Pablo por el tema del tiempo. Yo te hago O sea, todo esto, un aporte para cerrar, cuando me parece importante lo que acaba de decir Javier, y me parece muy importante lo que hace por poner el cuerpo a la ausencia del Estado. Siendo el Estado, a la ausencia neta del Estado. No, por eso digo que está buenísimo y no tiene que ver con nuestro cerebro, tu compromiso personal. Me parece que el debate acá es la lógica de un Estado ausente en las decisiones de política. Porque ya de por sí, cuando hablamos de prevención, tendríamos que estar introduciéndonos. Prevención es capacitación, es educar, es darle herramientas. Entonces, difícilmente podemos prevenir si no miramos al sujeto de la heterogeneidad, de la transversalidad, de esto que decía Javier. Si no hay trabajo, hay hambre, hay vulneraciones de derechos, difícilmente podamos prevenir y tomar. Sí, pero a veces ahí caemos, ¿sabes qué? En la sociedad la responsabilidad que sí, obviamente, que interpelar, pero tiene que tener un Estado presente que permite. Sí, pero dos aclaraciones y sigo. Primero, ojo, por eso no caer tampoco cuando los que a la hora de tomar las decisiones solamente tomar el contexto y mirar con todo este contexto y bueno, ¿qué vas a hacer? Porque han surgido, y después no, ojo, y hacer la aclaración, quizás lo hayan entendido, pero está bueno con el comentario que hace, que lo comparto, sí aclararte que no es tirarle el fardo a la sociedad, es trabajar con la sociedad, somos todos. O sea, hoy a mí me toca estar acá, mañana me va a tocar estar ahí. ¿Sí? Y esto es un compromiso de todos. Cada cual con su. Por eso yo les digo que cada uno puede prevenir desde su lugar y no le exijo que haga más. ¿Sí? Entonces, saber que pueden hacer ese pequeño aporte y ya está. Ahora, el Estado sí tendría que hacer el aporte más grande, eso vamos a estar de acuerdo. Pero tampoco, el Estado solo tampoco va a poder. Si no, las grandes potencias no tendrían, las grandes economías y grandes estados presentes no tendrían solucionado el tema del consumo. Y de hecho, sabemos que no. ¿Sí? Entonces, es entre todos, no es o ustedes o nosotros, es entre todos.
cada uno con su responsabilidad, sus funciones, pero es entre todos, es compartirlo, ¿sí? Y cada uno llevarlo el peso que le corresponde, ¿sí? Pero por eso digo, no es háganse cargo ustedes que son la sociedad, no. Trabajemos juntos porque también ustedes se aprenden, entonces, y vamos mejorando. No hay tantos programas de prevención del Estado en esta tema. Pablo, ahí le quería contar creo que genera un espacio interesante de intercambio cuando él menciona que son 4 personas para toda la provincia. Y el territorio y uno ve el trabajo como lo escucha Pablo, es decir, que vamos con algunos municipios tratando de recuperar los recursos que tiene cada lugar. Ahí tenemos como 8 años. Son interesantes para... Lo dejo continuar. No, por eso, estos son algunos de los programas, esto de los preventores, el programa Vínculos, que justamente trabajamos con padres, con referentes afectivos y todo para trabajar todo el tema de las crianzas, o sea, toda esa base, casi que ni tocamos ningún tema muy puntual del consumo, sino que justamente todo lo vincular, todo lo que está ahí, que justamente son la base para prevenir un montón de otras cosas. En el ámbito escolar, si bien a las escuelas pudimos solamente hacer una prueba piloto, sí hemos trabajado con docentes, ¿sí? Poder formándolos, darles herramientas para ver cómo trabajar, y ya le digo, y acá también, no tirándole una mochila más al docente que ya está pasado de mochila, digamos, sino que justamente mostrándole cómo puede abrir el fuego y, por ejemplo, trabajar con tanto sale la comunidad educativa, y a veces pasa que la comunidad educativa termina a la puerta de la escuela, ¿no? La comunidad educativa justamente también es todo lo que está afuera. Entonces, ¿cómo pensar eso para que justamente poder trabajarlo, pero sin... Eso acá no es que venimos, no tenemos una fábrica de mochilas, sino que, es decir, démonos la mano o te muestro cómo podés aliviar ese peso abriendo el fuego. Simplemente eso, ¿sí? Prevención en el ámbito laboral, ahora por ejemplo empezamos ayer con un PCN, ¿sí? Vamos a trabajar con la gente del no me acuerdo si es comité o cómo es el nombre de desarrollo de Gualeguaychú, con gente de Concordia también, para trabajarlo, porque también es todo un campo a trabajar. Y hemos estado también haciendo actividades como esto de intercambio, lo del Conertech, trabajando con un proyecto de ludopatía junto con la Cámara de Diputados, o sea, todo aquello que por ahí tan interesante trabajar, tratamos dando el tiempo justamente de poder venir y poder trabajar y poder generar esta red de trabajo. ¿Sí? Entonces, siempre que se tenga ganas de trabajar, nosotros no le miramos si venís de este sector, venís de aquel, pertenecés acá, nosotros en eso somos, nosotros somos la Dirección de Prevención de la provincia, no de un partido, no de un sector, no de una ciudad, no de todos los habitantes. Por eso, digo, yo les puedo contar y les puedo decir, y quizás a veces digo de más, pero somos algo público, tenemos que ser transparentes, que no puedo andar apuntando cosas. Después el uso que le dé uno, le dé otro, yo creo que hago de la mejor manera mi laburo, y hasta ahí por eso con todos los que quieran trabajar. No les pido el DNI ni la procedencia, sino que tengan el laborar. En esta problemática, es que no queda otra. Pero por supuesto, pero por eso, o sea, ahí nosotros no entramos en eso, por eso siempre que nos convocan, incluso nos han dicho, él me dijo, todos pusimos fecha. Y vinimos a sacar un poco de peso, que es gente, nosotros no estamos acostumbrados a ser sencillo. Y también de lo público, yo no que reventamos el gobernador. O sea, no te queríamos reventar a vos, sino que queríamos hacer conexiones. No para aflojar un poco la tensión, es que vos tienes que trabajar en cagar con un medio de cadencia. Yo te digo, la verdad que te digo que cuando hablan del síndrome de Bernardo, digamos, o sea, y trabajar en cagar, que yo no sé cómo para mí, yo tengo 3 corazones. Para mí son total, o sea, las personas más dignas de admirar son justamente las que hacen asistencia en poco tiempo. O sea, yo me he dedicado y me he estudiado y perfeccionado todo en cuestiones de prevención. No sé si estaría incluso preparado para decir, bueno, me mando a hacer. Soy consciente de alguna limitación y digo, esto es para justamente, y los aplaudo y los admiro porque es el laburo que hacen, y sobre todo, muchos de los que están incluso fuera del Estado lo hacen igual.
¿sí? O sea, que siempre lo digo y esas a veces son los choques que tenemos incluso con las otras áreas del gobierno más médicas. Como yo le digo, mira, si no fuera por las ONG, por las fundaciones, por las iglesias, tenemos resultados. Negar Igual el eso. gobierno provincial no trabaja. No, por eso, y por ahí es el gran choque que tengo yo, porque yo digo, hay que meter, tiene que ser parte. Y se lo he hecho, que hemos ido a iglesias que por ahí están evangélicas muy metidas en algo, y le he hecho la cosa de asomarme a la. Yo no veo ninguna oficina pública, la de ustedes. Entonces, y además, ¿cuántas personas dicen, bueno, cuando pongo este ejemplo, no es que le hago propaganda, pero ¿cuántas personas han podido salir y se han podido sostener esa recuperación con una Biblia, no con un psiquiatra? ¿Y quién soy yo para decirle que eso está mal o que no le sirve? Bueno, ahí está el choque que me dicen, no está, si la comunidad terapéutica no tiene todo ese equipo, no sirve. Salgan un poco la calle. O sea, quizá lo que falta es eso, tanta política de escritorio, no hay que hacer política en la calle. Nosotros tratamos de basarnos en la calle, por eso venimos y compartimos y escuchamos, porque así yo aprendo también. Entonces, a la hora de pensar una estrategia me acuerdo de esto, no del librito o del escritorio cómodo yo en la oficina. No siempre. Sí, está ahí como para poder defenderte. Sí. Pero bueno, no, porque de verdad que estoy tengo uno con mi nene y otro. Pero bueno, no, quería mostrarles esto simplemente para que vean qué es lo que hemos hecho a pesar de. Somos poco, pero muy participativos. Me parece sí, yo lo dije, no me parece un poco para que vean, digamos, lo que hemos, a pesar de, estamos orgullosos de decir, este año ya hemos superado las 1.300 personas capacitadas de forma presencial, nada virtual, ¿sí? Con capacitaciones que son 4 encuentros, no es que es una día, sino más, son 4 encuentros de 3 horas cada uno. De esas capacitaciones ya vamos más de 150 proyectos comunitarios que han surgido, ¿sí? De todas esas personas que sean súper diversos, o sea, desde huertas orgánicas hasta. ¿Eh? No. Le enseñamos a hacer con lo que se tiene, porque nosotros no tenemos. O sea, yo no manejo presupuesto, ¿sí? De hecho, yo viajo al interior sin viático, para que se den una idea. O sea, entonces nosotros es todo justamente creatividad y ver con lo que se tiene que se puede. Ya ven ustedes que se puede, ¿sí? Hemos llegado, nos van a faltar solamente 4 departamentos poder visitar y vamos a ir tendríamos que estar en islas hoy y mañana. Se nos acumuló un montón de actividad, aparte quería estar acá, entonces no fuimos, pero bueno, hemos podido llegar a la gran mayoría de los departamentos. Estos son números, les puedo mostrar si quieren la base de datos, no es que eso parecen exagerados, digamos, de las encuestas de satisfacción que les hacemos a los que se terminan el curso de preventores, preguntándoles sobre todo si lo que le damos les sirve para pensar la prevención. Son 2 casos los que dijeron que no, son 2 de Gualeguaychú que fueron a hacernos la vida imposible el curso, porque como era abierto fuera, los 4 encuentros se dedicaban a hacer la vida imposible y son los que pusieron, si no tendríamos el 100, pero bueno, lo hacen más creíble, aceptamos y lo ponemos, ¿sí? Si es de utilidad para los municipios, y nos han dicho que sí, porque justamente acá involucramos también a los municipios para que acompañen, para que si hay alguna acción que requiere de alguna participación del municipio esté, ¿sí? De hecho, la idea, siempre a los equipos técnicos de los municipios que también lo hagan, entonces también tienen una base para pensar la prevención. Y bueno, y el 95% nos ha dicho que en cuanto al contenido y todo, les ha gustado. Entonces, bueno, esto es un poco, en resumido, sobre todo lo referente a la parte de la capacitación de preventores, lo que hemos podido hacer, más los otros programas que hemos podido hacer, sobre todo el de vínculos, que viene con bastante éxito, digamos, pero lo iniciamos hace 2 meses, por eso por ahí tiene menos número, pero tenemos proyectado que seguramente va a volar ese, ¿sí? Así que bueno, y esto simplemente, y con esto ya cerramos, contarles esto, lo de la participación pública-privada, también esto de poder trabajar, ¿sí? Hizo que con el laboratorio Minalabs podamos hacer un jueguito, este ludopático, este está en Roblox, es de prevención de ludopatía, ¿sí?
según los chicos está bueno, los chicos que son consumidores de Roblox les gustó, entendieron el mensaje con el que queremos trabajar, y por ejemplo, del lado de los preventores surgió esta aplicación Puntos de Vida, que la idea es poder desarrollar, tienen el proyecto y están viendo, porque ellos tenían recursos simplemente para desarrollarlo, para hacerlo solo en Villaguay. La idea es poder llevarlo a toda la provincia, que es una app de geolocalización de dispositivos de asistencia, pero la idea es hacerlo abierto, es decir, no los centros de salud nada más, o no vos tenés un grupo que se junta los jueves a charlar sobre el tema, lo podés subir y lo podés poner. Para que justamente vos entres, veas, yo necesito encontrar a alguien y tengas el abanico completo. Esto de que decimos, o sea, que estén todos, tipo, todo dispositivo, todo grupo, todo suma y ayuda. Entonces, que todos puedan cargar ahí y que después el que necesita la ayuda, todo elija y vea cuál le va a servir. Sí, pero justamente no sesgado solo a lo público, solo abierto. ¿Sí? Democratizar esto y que esté el verdadero acceso a todo y sepas dónde está y todo, más una forma de marcar ciertos lugares donde se puede llegar a hacer algún trabajo preventivo, entonces vos si lo identificás, lo puedas poner, y otra ventanita como para que pongan mensajes alentadores y todo, por ahí hay gente que está pasando por el problema o que ya lo superó, pueda ahí poner palabras de aliento, entonces vos no solamente encuentres lugares donde ir, sino que encuentres también ciertos testimonios y otras cosas que, bueno, te motiven un poco más a dar ese primer gran paso que es pedir ayuda. ¿Sí? Entonces, pero que surgió de este trabajo, ¿sí? De ahí, la idea es, por ejemplo, con empresas también trabajar, eso sobre todo a partir del año que viene lo vamos a hacer. De hecho, el mobiliario que yo tengo fue, o sea, hoy yo me siento en una silla que conseguimos gracias a dar una charla con el Instituto del Seguro. Nos dijeron, tenemos mobiliario, si te sirve, dale, porque tenía una silla más o menos, bueno, nos dieron silla, y unos escritorios, bueno, y así, y el compromiso está, o sea, lo privado nos está esperando para ir a trabajar con ellos. Si aunque uno por ahí no pareja está, entonces también hay que aprovecharlo y ahí involucrándolo, ¿sí? Entonces no hay que tener miedo y no hay que ir a manguearle, ofrecerlo nosotros, poder trabajar en prevención dentro de la empresa y a su vez ellos colaboren con distintos materiales. Y bueno, han surgido. Hacer un juego en Roblox sale $150 la hora. A nosotros nos salió gratis. ¿Sí? Y es una herramienta que hoy está online para todo el mundo. ¿Sí? Y la podemos difundir, los chicos les puede servir. Y surgió de este intercambio. ¿Sí? De esto de pensar entre los dos. ¿Sí? Como les dije, es un problema que nos afecta a todos, por eso es entre todos que podemos prevenir. ¿Sí? Muchísimas gracias y los felicito por haber venido también hoy y haber tomado el tiempo también de participar de esto y bueno, ojalá, como les dije, sea el primero de muchos encuentros. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, gracias Pablo, a vos por el tiempo, a todos por la participación. Y bueno, siempre pensamos que el ámbito académico tiene que estar abierto. Abierto a esto, a poder interactuar con el Estado provincial, con los programas que tiene y también con las organizaciones de la comunidad que están tomando estos temas porque es útil para la formación de los futuros profesionales que terminan acá y también para pensar articulaciones que a veces se hacen a través de pasantías o de proyectos finales, proyectos de extensión o proyectos de investigación que también son espacios para pensar esto de la información. Como vos hablabas de la información, nosotros decimos información científica validada y por ahí muchas veces en cuestiones vinculadas con prevención no se trabaja tanto eso. Cuando se piensa en investigación en salud, muchas veces es para los fármacos, pero no para este tipo de intervenciones, para la organización de redes, para la optimización de recursos y la construcción de redes de atención que atiendan un territorio tan vasto como el de la provincia de Entre Ríos, desde el Ministerio de Salud que tenemos, y también esto es una continuidad a otros encuentros que tuvimos donde participaron distintos actores que están planteando distintas iniciativas legislativas. Eso lo hicimos en mayo,
y tenemos una serie de encuentros para seguir conversando estas cuestiones. El tema de salud mental, un problema súper emergente a nivel social, a nivel de la salud pública y salud colectiva. Nos parece que hay que darle un espacio y que nosotros tenemos que, como institución educativa, ponernos a estudiar y trabajar en este tipo de temáticas porque se lleva a muchas personas, es necesario seguir trabajando en esto. Muchísimas gracias por su tiempo. Perdón, Y lo que salga dejamos medio ir. corriendo. Salga corriendo. No, por nada. Bueno, muchísimas gracias a todos. Quedo a disposición para este último también tiene mi número. A disposición. La presentación quedó grabada en la compu. Por si alguien la quiere, necesita. No cobramos derecho de autor. No pueden. No, por nada. Felicitaciones.